Hola chicos, ¿qué hay, gente de Espabila? Hoy vamos a hacer el segundo tutorial de bajo, ¿vale? Me veis con una guitarra, pero hoy vamos a tocar el bajo. ¿Por qué tengo esta guitarra? Porque voy a empezar tocando una cosa con ella. Así cojo una púa que tengo por aquí. Y después vamos a utilizar lo que aprendamos del bajo para aplicarlo a esto que vais a oír ahora. A lo mejor después lo repito, depende, ya veré, sobre la marcha, ¿vale? Escuchar un poco, voy a tocar dos acordes, el mi menor y el la mayor, ¿vale? Los acordes menores suenan un poco más tristes, bueno, eso ya he hablado sobre ello en tutoriales pasados. Entonces, escuchar un poquito. Hasta ahí. Vale, he contado para que veáis también que estamos haciendo un compás por cada, o dos compases, mejor dicho, por cada acorde de 3 tiempos, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3 para el mi menor y 1, 2, 3, 1, 2, 3 para el la mayor, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sí, cojo el bajo, que lo tengo aquí al lado. Voy a subir un poco el volumen. A ver si se oye bien, yo creo que sí. Vale, se oye perfectamente. Muy bien. Pues el último día hicimos el tutorial de bajo, el primero que hicimos, ¿no? De bajo, donde os enseñé a afinar y cómo se usa la mano derecha y cómo se usa la mano izquierda para que suene bien, ¿no? Para que suene bien las notas. A recordar que hay que poner los dedos cerquita del traste donde tengamos que, donde esté la nota que queramos que suene, ¿de acuerdo? Y con la mano derecha, pues a ser posible usando estos dos dedos o uno solo. Ahora también veremos hoy cómo tocar con la púa y podemos apoyar el pulgar en las pastillas, que son estas dos cositas que hay aquí, que es por donde, digamos, entra el sonido del bajo, o podéis apoyarlo pues, en cualquier otro sitio. Pero bueno, la cosa es el caminante ese que hablábamos, como si caminaseis con los dedos, ¿no? Os podéis apoyar en la cuerda que tenéis por encima. Después de tocar, ¿veis? Me apoyo en esta otra y dejo sonando la que acabo de tocar. Bien, solo para recordarlo. Entonces, pues nada, hoy lo que sí os puedo contar es, por ejemplo, que los bajos, los bajistas o el bajo, tienen una función de acompañamiento. Entonces, por lo general, están tocando notas que están en los mismos acordes que está tocando la guitarra en ese momento, ¿vale? Es decir, que si yo antes estaba tocando un acorde de mi y después un acorde de la, el bajo también estará tocando notas que estén dentro de ese acorde, o el de mi menor o del de la mayor cuando le llegue el momento. Bien, entonces, ¿qué son los acordes? ¿Qué notas se pueden tocar? Etcétera, etcétera. Mirad, los acordes son grupos de notas, normalmente de 3 notas, ¿no? Y esas notas salen de la escala musical que conocéis todos, la escala que, bueno, la conoceréis en do, pero también la hay más aguda o más grave, ¿vale? ¿Vale? Esa es la escala que todo el mundo conoce, pero esa es la de do. También hay otra igual en la, o en sol, o en, ¿vale? Más agudas o más graves, es la única diferencia. La estructura, la distancia que hay entre las notas es la misma. Pues los acordes son notas que salen de esa escala. Entonces, los acordes fundamentales, los acordes mayores, por ejemplo, se forman con las notas número 1, 3 y 5 de esa escala. Entonces, la guitarra, cuando está tocando el mi menor, está tocando la nota número 1, la nota número 3 y la nota número 5 de la escala de mi mayor.
Como hemos dicho que es menor, habrá que hacer una modificación en una de esas 3 notas, pero eso ya os lo cuento dentro de un ratito. En el otro acorde, estamos tocando el acorde de La mayor, entonces cogeríamos la escala de La mayor y tocaríamos las notas 1, 3 y 5 de esa escala, ¿vale? Entonces estaréis pensando, hay que aprenderse las escalas. Pues bueno, pues no, yo creo que es lo mejor, ¿no? Enseguida, sobre todo para comprenderlo, lo de los acordes, porque sí que yo os puedo enseñar cómo se tocan los acordes mayores y menores y ya está, es una posición, ¿no? que siempre es igual, ¿no? Lo único que cambia es desde dónde se hace. Pero lo vais a entender todo mucho mejor y por tanto vais a disfrutarlo más conociendo las escalas, ¿vale? La escala mayor es muy facilita y además así os sirve para practicar con los dedos. Vamos a tocar las escalas mayores de Mi y de La para ver luego cuáles son las notas 1, 3 y 5 de esa escala y tocarlas de una manera ya más rítmica con el bajo para poder acompañar esos acordes que toqué antes con la guitarra, ¿vale? Bien, la escala de Mi es la cuerda más grave del bajo, recuerdo la afinación de graves agudas o de la cuarta a la primera serían Mi, La, Re y Sol, ¿vale? Entonces yo la más grave, esa es Mi. Bien, pues tocamos Mi, después una nota que está a un tono de distancia, es decir, 2 trastes, eso significa que cada traste es medio tono, ¿vale? Otros 2 más, ¿veis dónde estoy tocando? Vale, repito las 3 primeras. La primera, la segunda, la tercera. La cuarta es al aire. Un tono más, la quinta, un tono más, la sexta, séptima y octava, otra vez Mi. ¿Veis cómo de la séptima a la octava hay medio tono? Y también lo habrá entre la cuarta y la quinta. Eso está menos claro, pero bueno, ahora lo vais a ver, fijaros. Primera, segunda, tercera, cuarta. Esa cuarta es el La al aire, pero yo tengo otro La aquí. ¿Veis cómo suena igual? He tocado en la cuarta cuerda, en la cuerda Mi, pero la he tocado en el quinto traste. Ahí tengo un La. Y suena igual que la cuerda siguiente al aire. Es decir, que la cuarta nota de la escala de Mi podría hacerla también aquí, con el meñique, la que estoy haciendo con el meñique, en el traste 5. Pero como me resulta mucho más fácil tocar la siguiente cuerda al aire, pues esa nota número 4 de la escala de Mi la voy a tocar en esta cuerda al aire, en la cuerda número 1, 2 y 3, al aire, ¿vale? Bien, entonces, de la primera a la segunda un tono, de la segunda a la tercera un tono, es decir, 2 trastes cada vez, un semitono, pero que aparte de tenerla aquí la tengo también al aire, después un tono, otro tono, ahora vendría un tono que iría aquí y un semitono más, ¿vale? Fijaros que el dibujo que hace en las 2 primeras cuerdas que uso, que son la cuerda 4 y la cuerda 3, es el mismo. Un tono hasta la segunda, un tono hasta la tercera y vuelvo a hacer lo mismo desde aquí. Lo mismo, en los trastes 2 y 4, es decir, traste 0, traste 2, traste 4. Siguiente cuerda, traste 0, traste 2, traste 4 también. Y la siguiente cuerda ya es en el traste 1 y en el traste 2, semitono. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ese mismo dibujo que hemos tocado en Mi, desde la nota Mi, si lo tocamos desde cualquier otra nota, pues saldría la escala mayor de esa nota, ¿no? Entonces nosotros la que vamos a buscar ahora es la escala de La. Entonces haríamos el mismo dibujo, pero desde La. En La hemos quedado en que es la cuerda número 3, 1, 2 y 3, hasta aquí, al aire. Eso es La. Pues hago el mismo dibujo que acabo de hacer desde el Mi. Un tono hasta la segunda, un tono hasta la tercera, semitono que queda la siguiente al aire, un tono a la quinta, otro tono a la sexta, otro tono a la séptima que está aquí en el traste 1 y un semitono más en el traste 2. ¿Vale? Bien,
Pues habíamos quedado en que los acordes se formaban con las notas número 1, 3 y 5 de esas escalas. Entonces, voy a empezar con la última, con el La, ¿vale? Porque es el acorde mayor, va a ser más sencillo, y después el otro, que como he dicho antes, es menor, y entonces habrá que modificar una de esas 3 notas, ¿vale? Para que suene a menor. De hecho, bueno, ahora os cuento. Vamos a repetir la escala. La nota 1, la nota 2, la nota 3, al lío, ahí está. Traste 4, está la nota 3. Al aire, la cuerda siguiente, la nota número 4. Y aquí está la 5, en el traste 2. Y ya hemos encontrado la nota número 1, la 3 y la 5. La 1 está aquí al aire, la 3 en el traste 4 y la nota número 5 en el traste 2 de la siguiente cuerda. ¿Vale? Primera, tercera, quinta, primera, tercera, quinta. ¿Vale? Esas 3 notas son las que forman el acorde de La mayor. Podría también tocar la última nota de la escala, que es La, que es otra vez la nota número 1 o la nota número 8, pero bueno, lo mismo va. Perdón. Ahí. Y entonces me quedaría ya el arpegio, que es cuando tocas las notas de un acorde por separado, en orden, bueno, normalmente en orden, por lo menos para empezar. Y además os sonará primera, tercera, quinta, octava. Descendiendo también. Vale, pues eso mismo lo tenemos en Mi, en el acorde con el que había empezado a tocar la guitarra. Entonces tenemos 1, 2, 3, aquí está el 3, en el traste 4. Al aire la cuarta nota y en el segundo traste la nota número 5. Ya tenemos otra vez la 1, 3 y 5. 1, 3, 5. Y si toco la última, la octava, que es otra vez Mi, pues ahí tengo el 1 o el 8, según como quieras llamarlo. ¿Vale? Bien, pues la teoría nos dice que los acordes menores, para construirlos tenemos que coger también las notas número 1, 3 y 5, pero la nota número 3 no tenemos que tocar esa nota, tenemos que tocar la nota que hay un semitono antes. Eso es, dicho con una terminología más musical, del lenguaje musical, sería poner un bemol en la nota número 3. Poner un bemol significa hacer descender un semitono, el sonido, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo aquí la nota número 3, la número 3 bemol sería esta, justo el semitono anterior. ¿Vale? Entonces, cuando tocamos esa otra nota, el sonido que se forma con las 3, 1, 3 bemol y 5, cambia considerablemente en comparación con el 1, el 3 natural, que es sin bemoles, sin ninguna alteración, y el 5, ¿vale? Fijaros en la diferencia. 1, 3, 5, y ahora 1, 3 bemol 5, que es para el acorde de Mi menor. ¿Vale? Se ha sentido como una especie de depresión en el sonido, de oscurecimiento quizás, no sé. Otra vez, mayor y menor, ¿vale? Mayor, menor, esa es la nota. Antes iba de 3 en 3, pues puedo tocar esas notas seguidas, primera, tercera, quinta, primera, tercera, quinta, y con esas notas ya puedo acompañar el acorde que tocaba antes de Mi menor con la guitarra, ¿vale? El acorde de La era mayor, pues entonces en lugar de tocar la tercera menor, bemol, toco la tercera mayor o natural en el traste 4, ¿vale? Empiezo al aire, en La, tercera mayor y quinta. Si fuera la menor, ¿oís eso? Esa es la tercera bemol, pero va a ser mayor. Y el otro acorde menor. Uy, perdón, esa es mayor. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, fijaros, voy a repetir otra vez los acordes que toqué con la guitarra. La mayor y vuelvo al Mi menor. Mi menor.
¿vale? He intentado tocar la tercera menor del mi menor y la tercera mayor del la mayor un poco para que se notase. Y ahora, bueno, como no puedo tocar las dos cosas a la vez, pues quedáis, ¿no? Con la historia. Todo eso repetido. Es muy sencillo, son solo 2 acordes con un par de compases de 3 tiempos en cada uno. Entonces, os habéis quedado con el sonido, pues nosotros podemos tocar de momento las 3 notas del acorde, o vamos a empezar solo con la primera. Eso sería acompañar esos acordes de la guitarra solamente con las notas número 1 de cada acorde. Muchas veces el bajo se limita a hacer eso y ya cumple su función, ¿de acuerdo? Otras veces pues viene mejor o queda más bonito, o según el estilo de música que estéis tocando, pues interesa más usar todas las notas, o nosotros vamos a acabar usando todas ahora, ¿vale? Podemos usar solo 2, podría ser, por ejemplo, la primera y la tercera. Primera, tercera menor, primera. Tercera menor, primera del siguiente acorde, tercera mayor, primera, tercera mayor, primera. Y así tercera menor también podría acompañar esos acordes, ¿vale? Pero podemos utilizar los 3, como dije antes, ¿no? Como tenemos 3 notas y 3 tiempos, pues podemos aplicar una nota para cada uno. Entonces sonaría... ¿Vale? Fijaros, cuando cojo la guitarra, si nosotros cantásemos esas notas que acabo de tocar con el bajo, quedarían perfectamente. ¿Vale? O sea que eso ya es ir modificando las cosas, pues como a vuestro gusto, lo que es crear musicalmente algo, ¿vale? A ver qué os iba a decir. Vale, sí, el orden de esas notas no tiene por qué ser siempre este, ¿de acuerdo? Vosotros podéis empezar a dibujar con esas notas. Lo que se os ocurra. Con esas 3 notas sabéis que eso va a estar armonizado y que va a funcionar con los acordes, ¿vale? Eso sería digamos, lo más esencial o más importante que aprenden los bajistas al principio, ¿no? Para poder acompañar, que es su función. Pero, por supuesto que también, cuando se ha hablado de esas escalas, es muy posible que varias de las notas de esas escalas que forman los acordes también funcionasen. Y por supuesto, si con la guitarra estoy haciendo unos acordes más complejos, que no solo se componen de 3 notas, sino a lo mejor de 4, pues la primera, la tercera, la quinta y la séptima, pues son notas que también se pueden ir añadiendo al acompañamiento del bajo, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay también otros tipos de escalas que se pueden usar, ya no pensando en la formación de los acordes, sino pensando de una manera melódica, ¿vale? Como por ejemplo cuando un bajista hace un solo de bajo, ¿no? Entonces, en ese caso, aparte de la escala que os acabo de enseñar, de mi mayor, que si usamos esa tercera menor ya se consideraría también una escala menor, aunque bueno, ya tendríamos que hablar un poco más sobre el tema, quizás en el tutorial del número 3, pues nada, habría otras escalas como por ejemplo, ya os digo, para usar de forma melódica, como por ejemplo la escala pentatónica, ¿no? Que tiene 5 notas, vais a oír 6 porque la última es otra vez la primera, ¿vale? Entonces al ser repetida no se cuenta como nota numerosa, solo hay 5 notas distintas, ¿vale? Y es una escala menor, es decir, que va a usar la tercera menor en el traste 3, ¿vale? Y es una escala que se usa muchísimo, se usa para hacer solos de guitarra, solos de saxo,
es una escala que viene del blues y que se ha universalizado y se utiliza es la que se utiliza en todos los estilos de música que seguramente conozcáis, ¿no? Que casi todos proceden del blues, ¿no? Pues el rhythm and blues, el funky, el soul, el rock, en prácticamente todas sus caminos o sus tendencias, ¿no? Sus estilos, en el jazz, en hip hop incluso, bueno, pues, en todo ese tipo de músicas. Bien, esa escala es la siguiente. Primero la voy a tocar para que la oigáis. Traste 0, traste 3, que es donde está la tercera bemol, traste 0 otra vez, traste 2, que es donde está la quinta, traste 0, que es la siguiente cuerda, y traste 2 otra vez, que es donde está la primera. Es decir, que en esta escala, aparte de ser distinta y ser muy, muy elástica o muy, digamos, no elástica, quizás que sea muy expresiva, ¿no? Esa es quizás la razón por la que se ha extendido tanto, porque con muy pocas notas te da mucha expresividad. En esa escala están las 3 notas que forman el acorde que estábamos tocando. Entonces va a quedar perfecto. Yo puedo tocar las 3 notas, ¿vale? Que forman el acorde, pero también puedo ir añadiendo a lo mejor de notas de esa escala, ¿vale? Por ejemplo. No me he movido del mi, he estado siempre en mi, de 3 en 3, pero en lugar de hacer siempre esas 3 todo el rato, pues en el segundo compás he preferido rellenarlo con notas de esa escala y entonces, pues bueno, le da un mayor colorido y más vistosidad y bueno, ya os digo, depende del estilo, pues esto lo tocaríais de una manera o de otra. Con la escala siguiente la pasaría lo mismo. Yo tengo aquí estas 3 notas, la 1, la 3 y la 5, pero también tengo las notas de esa escala o las notas de la escala pentatónica que hablábamos antes, aunque en ese sentido quizás quede mejor usar siempre la escala del acorde principal, ¿de acuerdo? Porque una canción normalmente no tiene 2 acordes, que también las hay, sino que a lo mejor tiene más, entonces ir utilizando muchas escalas quizás es un poco lioso. Es casi mejor jugar con las notas del acorde, que muchas veces son más de 3, ¿vale? Cuando son acordes más complejos, o a lo mejor usar una escala que le da el color. Imaginaros que en lugar de la escala pentatónica, pues cogéis una escala árabe. Pues esa escala va a hacer que la música que suene, pues suene un poco arábiga, lógicamente. Bueno, pues eso es lo que os dictaría el estilo, ¿no? Bien, vamos a improvisar un poco con esas 2 notas y un poco con las notas de la escala pentatónica de mi, que es la que os enseñé hace un ratito. Vale, primero empiezo un poco, 2 compases de 3, y ahora me voy al la, otros 2, y empiezo a improvisar. Yo voy a ir rellenando con notas de esa escala, con notas del acorde, etcétera, etcétera. Vale, pues ya solo me quedaría tocar un poco, cambiar un poco el sonido del bajo, darle un poco de caña para que veáis cómo funcionaría, por ejemplo, esa escala que os he dicho, pues con púa y un poco más, a lo mejor más rockero, más salvaje, digamos, porque es cuando es necesario usar la púa, ¿no? Para que suene un poco más. Vale,
esto es, digamos, esa función que os decía antes, un poco más melódica, utilizando solo una escala, ¿no? Como la escala pentatónica de mi, que es la que toqué hace un ratito. Lo que pasa que ahora le he puesto un poco de distorsión al bajo y he tocado con púa. Al tocar con púa ya no podemos hacer lo que os decía antes del caminante, ¿vale? Con los dedos, que también se puede hacer, o sea, no hace falta tocar con púa, que este estilo de música, es por si queréis, ¿no? Tiene otro sonido distinto, un ataque más, se va a notar más, ¿no? Ese toque de la púa con la cuerda, ¿no? Mucho más que con el dedo. Vale, bien. Con la púa, lo mejor, tanto para el bajo como para la guitarra, es que la toquéis de una manera como si estuvierais tocando el bajo así, con una guitarra, como una guitarra, quiero decir. Y entonces ahí, es decir, si este es el ritmo, pues si tenéis que tocar cuando la mano va hacia abajo, pues tocáis cuando la mano va hacia abajo, la púa. Y si tenéis que tocar cuando va hacia arriba, pues va hacia arriba. Pero si os acostumbráis a eso, podéis ir siempre muy bien de tiempo, ¿no? De ritmo, rítmicamente, que es muy importante. Es muy, muy, muy importante para tocar casi cualquier estilo de música. Entonces, pues, volviendo otra vez a la escala pentatónica, pero ya con la púa, he tocado para abajo, siguiente cuerda para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Y al revés. Como tenéis dos notas en cada cuerda, pues una para abajo, otra para arriba, para abajo, para arriba, ¿vale? Y a improvisar. ¿Vale? Así que bueno, espero que con estas cositas que os he enseñado, que es lo básico para tocar con el bajo, para poder acompañar con un bajo, pues podáis ya vosotros practicar y avanzar un poquito, ¿vale? Así que venga, a pasarlo bien, chao.